Bienvenidos, bienvenidas a la clase del curso introductorio a los derechos humanos. Soy Valeria Velázquez, integrante de la Cátedra Libre de Derechos Humanos y moderadora de este conversatorio de hoy. En este sentido, esta actividad de extensión es generada desde la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. En este encuentro se trabajará con el fin de promover una actitud crítica ante la situación actual de los derechos humanos y analizar distintas situaciones. Con este objetivo, el conversatorio de hoy se propone abordar el tema el derecho a la conectividad como un derecho humano. Hoy se encuentran presentes la licenciada Baeza, la doctora Lago y el abogado Yaikel. Para comenzar, Mónica Baeza es licenciada en Comunicación Social y docente de esta universidad. Ejerce el periodismo y es realizadora de audiovisual. También es miembro del grupo de investigación Geocultura, Literatura y Comunicación. Participa y dirige proyectos sobre realización audiovisual comunitaria, migraciones y cartografías culturales de la Patagonia. Es asesora pedagógica de la Organización de Educación Popular Voces Múltiples de Comodoro Rivadavia desde el año 2010. Integra el colectivo Peces del Desierto. También es directora de la sede Comodoro del Festival de Cine Polo Sur Latinoamericano, con itinerancia en la localidad de la Cuenca del Golfo de San Jorge. Tiene publicaciones sobre migraciones en Chubut, representaciones de niños, niñas y jóvenes, mujeres inmigrantes en los medios de comunicación, derecho a la comunicación y patrimonio audiovisual. Además, es secretaria general del Sindicato de Prensa de Comodoro Rivadavia y secretaria de prensa de la Asociación de Docentes Universitarios. Bienvenida, Mónica Baeza, te damos la palabra. Su micrófono, Mónica, por favor, está apagado. Mónica, su micrófono está apagado. Mónica, ¿me puede escuchar? Interrumpimos un segundo. Mónica, tu micrófono está apagado. No sé si podés reiniciar, por favor. Muchas gracias. Sí, disculpas. Yo escuchaba de fondo un sonido musical. No sé si ustedes lo escuchaban igual. Oigo voces. Entonces vuelvo a saludar, agradecer entonces a la Cátedra de Derechos Humanos, al Consejo Asesor, a la Secretaría de Extensión por esta invitación a reflexionar y a pensarnos en un escenario de mucha complejidad y a pensar también
cuáles son los nuevos derechos o los derechos que ya deberíamos habernos planteado antes y que no lo hicimos oportunamente, que fuimos suspendiendo porque podíamos optar y hoy ya no podemos. Entonces, decirles que el contexto de pandemia entonces ha hecho más evidente las desigualdades educativas, sociales, ante la necesidad de declarar la no presencialidad de las actividades. Pero esto también se vio en las oficinas públicas, en el sector privado, que tuvieron que apelar a distintas tecnologías para continuar con sus actividades. En el caso de la provincia de Chubut, este escenario se ve agravado, dado que hace 2 años el gobierno provincial no abona los salarios docentes en tiempo y forma, tampoco de otros trabajadores dependientes de la administración pública, además de los jubilados. Y esto que parece un dato contextual menor, es lo que finalmente va marcando cómo tenemos que pensar la problemática desde un punto de vista situado, ¿no? Y en este sentido, sé que dentro de este seminario tenemos habitantes incluso de otros países, entonces pido disculpa por hacer referencia a este espacio tan inmediato que es nuestra ciudad, pero creo que les puede ayudar también a trasladar esta manera de abordar el tema pensando en sus propias realidades. Voy a traer aquí a colación algunos datos que nos ayudan a pensar estas condiciones de acceso que tenemos de diferentes lugares a la conectividad. Según la Oficina de Derechos y Garantías de Niñez, Adolescencia y Familia de Comodoro Rivadavia, solo el 68% de los estudiantes secundarios puede acceder a las clases de manera virtual, mientras un 14% utiliza los cuadernillos distribuidos por el Ministerio de Educación de la Nación y un 18% no tiene acceso a ningún tipo de forma para continuar sus estudios, a ningún otro tipo de recurso. Denunció que hace 3 ciclos lectivos que la educación está siendo impactada en cuanto al acceso, y este año obviamente se complejizó por la pandemia. El mes pasado se realizó el foro estudiantil organizado por la Agrupación Estudiantil Octubre de la Universidad Nacional de la Patagonia y participaron estudiantes universitarios y estudiantes secundarios del Colegio Universitario Patagónico. En ese caso me invitaron a participar del eje conectividad y allí dieron cuenta del impacto negativo de esta nueva transformación y esta imposibilidad de optar por una u otra situación, sino finalmente acceder a la utilización como única forma de acceso a la educación, este recurso tecnológico. Enumeraron la falta de acceso a los servicios de conexión, la carencia de dispositivos, la calidad de esos servicios, en un ámbito que a pesar de las dificultades sostiene las actividades educativas desde marzo de este año. La encuesta que realizó la Asociación de Docentes Universitarios de la Universidad Nacional de la Patagonia en sus distintas sedes marcaba como un dato relevante el incremento de las horas laborales, además del 60,8% de los docentes que tienen un segundo empleo. Y esto prende la luz de alerta sobre la precariedad laboral y las particularidades de vivir en una ciudad como Comodoro Rivadavia, que se caracteriza por el alto costo de vida y el impacto negativo que tuvieron los consumos de Internet sobre los datos móviles, en particular en el costo de vida. A modo de ejemplo, una trabajadora docente llegó a pagar 8.000 pesos en datos móviles porque su servicio de Internet era deficiente. Entonces, hay que decir que lo que representa una solución para algunos se convierte en un factor más de exclusión para otros. En Argentina, como en otros países, existe una brecha digital entre quienes acceden a las tecnologías de la comunicación y la información, las TIC, quienes quedan excluidos. Porque además hay que decir que esta desigualdad se da también por otras condiciones, como es el nivel educativo, la edad, géneros, lengua, etnicidad, nivel socioeconómico, edad, la ubicación geográfica. Y sobre la ubicación geográfica, los patagónicos, los chubutenses, tenemos mucho para contar y decir. Estas brechas delimitan el acceso igualitario a las tecnologías, pero podemos concentrarnos en la brecha digital, atendiendo 2 aspectos. Uno es la conectividad a Internet y otro son los dispositivos a los que podemos acceder, computadoras, teléfonos celulares.
Por otro lado, se debe considerar que la brecha digital se puede nominar o entender como brecha digital cognitiva. Y entonces ahí nos hacemos la pregunta de ¿qué hacemos con los recursos que tenemos? Porque achicar la brecha no implica solo acceder al sistema de infocomunicación, sino también acceder, permanecer, poder darle un uso educativo, creativo, productivo, de calidad. Entonces la pregunta acá, yendo a los detalles de cómo está Comodoro en términos de conectividad y de acceso a infraestructura, recuperamos unos datos que son abiertos, están publicados y surgen de la encuesta del Instituto de Estadísticas y Censos del INDEC del trimestre 2019 sobre uso de bienes y servicios TIC. Con respecto a Internet, fija la media nacional y luego mide qué sucede con respecto a este tema en el conglomerado Comodoro Rivadavia, Radatili. Y en cuanto a Internet, la media nacional es 79,9%. En el conglomerado Comodoro Radatili es del 91,5%. Estamos en el puesto número 1. En el acceso a computadora, la media nacional es 41,4%. En el conglomerado Comodoro Rivadavia, Radatili, es medido en un 51%, estamos en el 7º puesto. Con respecto a la utilización del teléfono celular o al acceso al teléfono celular, la media nacional es 84,3% y en el conglomerado Comodoro Rivadavia, Radatili es del 92,6% y estamos en el 1er puesto. Y entonces acá surgen ¿por qué sucede lo que sucede? Porque acá lo que estamos midiendo es el acceso a esos recursos, lo que no estamos midiendo es la calidad. Entonces voy a compartir aquí un mapa, una infografía en realidad, un segundo, una infografía que es de ENACOM, también es un recurso abierto que está disponible para que ustedes lo puedan consultar. Si no se ve completamente bien, les prometo que se los voy a enviar, pero si no, ustedes pueden googlearlo mientras. En la página oficial de ENACOM hay distintos informes y uno de ellos es este que se refiere a la velocidad media de descarga. Fíjense que el acceso, con respecto al acceso a Internet fija, ¿no? Que la mide separada el acceso a Internet móvil. Son datos del 2º trimestre del 2020. Con respecto a la velocidad media nacional, está fijada en un 38,32%. De megabits. Con respecto a, establece 3 categorías, que son provincias con menor velocidad, provincias con velocidad media y provincias con mayor velocidad. Para que se den una idea, el puesto de provincias con mayor velocidad está liderado por Cava, claramente, con un 60,48%. En el caso de las provincias con velocidad media, está liderado por Misiones de un 22,56%, y en el caso de Chubut, que es el dato que a nosotros nos interesa, pero es un espacio o una clasificación que compartimos con otras provincias patagónicas como Tierra del Fuego, Chubut y Santa Cruz, en el caso de Chubut es un 7,61%. Esto nos da una idea de cuál es la velocidad de Internet que tenemos actualmente. Estamos entre los más bajos. Entonces aquí nuevamente marcamos que no es una cuestión de acceso, sino también de calidad a ese acceso, ¿no? ¿Qué calidad podemos acceder a esos servicios que pagamos y que pagamos muy bien, por otro lado, ¿no? Acá es notable también, como nos ocurre a los patagónicos en el acceso a otros servicios, esta disparidad en el pago de las tarifas. Fíjense en este otro recuadro, ustedes me confirmarán si lo ven, yo creo que sí, que es la distribución de radiobases de 4G. Ustedes, como yo, durante mucho tiempo vimos publicidades de las empresas de servicios de Internet y de telefonía que nos invitaban a consumir o acceder a los nuevos servicios del 5G. Bueno, vamos a ver qué pasa con el 4G por lo menos, y esta medición es de julio del 2020. Con respecto a esto, vamos a ver qué cantidad de radiobases de 4G hay.
Nuevamente, lidera estas estadísticas Buenos Aires con 10.822 bases, tiene que ver igual con la superficie, ¿no?, de la provincia, y sobre todo con la concentración de la población, ¿no? Y en Cava tenemos unas 3.397 bases de 4G, lo que representa un 12,20%. En el caso de Chubut, vamos a ver cuánto tenemos. Tenemos 308 bases de 4G. Bueno, esto entonces nos está hablando de la calidad con la que nosotros podemos acceder a los servicios, entonces, en el caso de la provincia de Chubut. Y este es un debate central para nosotros, y de hecho es uno de los aspectos centrales que se están debatiendo ahora, en este momento, en las oficinas públicas, ¿no? La calidad de los servicios a los que se están accediendo. Pero para sumarle un dato más, una arista más a este análisis, los invito a mirar un video que lo que busco es que empecemos a pensar quiénes tienen a cargo de estos servicios que deberían garantizarnos no solo el acceso al servicio, sino también la calidad. Entonces, ahora nuevamente voy a compartir pantalla. A ver si nos deja. Perfecto. En Argentina, los 8 principales grupos mediáticos concentran casi el 60% de las audiencias de televisión, radio y gráfica. El primer lugar lo ocupa el Grupo Clarín con el 25,3%, seguido por el Grupo América con el 7,25%, el Grupo Viacom con el 7,10% y el Grupo Indalo con el 6,6%. Todos tienen sus oficinas centrales en la ciudad de Buenos Aires, desde donde se producen, compran y distribuyen contenidos para todo el país. El Grupo Clarín es, desde hace muchos años, dueño de los medios con mayor audiencia en televisión, radio, gráfica y web. También tiene la principal cableoperadora del país, Cablevisión, y la mayor prestadora de banda ancha a Internet, Fibertel. Y es socio del Estado en Papel Prensa, que es la única fábrica de papel de diario del país. Pero durante la presidencia de Mauricio Macri, su tamaño se multiplicó y la distancia con el resto es gigantesca. A partir de la fusión con Telecom en 2017, alcanzó el 42% del mercado en telefonía fija, el 34% en telefonía móvil y el 40% en televisión de pago. De esta manera, se convirtió en el conglomerado más poderoso de la historia de nuestro país. En Argentina, los 8 principales... Bueno, el investigador que cierra este video, que también está disponible, es Martín Becerra, que es uno de los autores que también les recomiendo para que puedan profundizar aspectos sobre política pública en torno a medios y tecnologías de la comunicación. Este video forma parte de una serie, un estudio que se hizo a nivel nacional, un mapeo de medios que lo que busca es dar cuenta de la concentración de medios y de los negocios, en este caso de la telecomunicación, a nivel nacional, sus vínculos internos, pero también sus vínculos internacionales. Es un relevamiento que hizo la organización Periodistas Sin Fronteras y el diario Tiempo Argentino, que es un diario autogestionado, también está disponible en internet por si les interesa ampliarlo. ¿Qué me interesa ver aquí? Por un lado es la conexión de estos grupos, en particular el Grupo Clarín, con los negocios en este sector de las tecnologías de la comunicación, pero además como productores de contenidos y como el gran manejo y despliegue que tienen también sobre los medios de comunicación, lo que los convierte en empresas muy poderosas, ¿no? Durante los debates de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, nosotros pudimos poner en evidencia y empezar a tomar conciencia en general toda la población acerca de qué estábamos hablando cuando hablábamos de quiénes son los dueños de los medios. Entonces, ¿quiénes son los dueños de los medios? Estos, pero también son dueños
o accionistas de los negocios en la tecnología de la comunicación. Entonces, en este sentido, nosotros asistimos a grupos muy poderosos. Por ejemplo, el grupo Claro es de Carlos Slim, un multimillonario mexicano que tiene además el 16,8% de las acciones de New York Times y además es accionista de YPF. En el caso de Movistar, que es ex Telefónica de Argentina, es una multinacional española, es la más importante de Europa y la quinta del mundo. Entre los principales accionistas se encuentra BlackRock, uno de los grupos financieros más influyentes de Wall Street y Washington, y además es dueño del BBVA, del banco. Bueno, y recién mencionábamos acerca de la configuración de Telecom y su vinculación o pertenencia con el grupo Clarín, ¿no? Que tiene el 90% del mercado. El cuarto actor en este sistema es el conglomerado mexicano Telmex, que en los últimos años empezó a adquirir operadoras más pequeñas, y el resto de las operadoras en el país tiene una presencia solamente del 0,5% del mercado, y algunas de ellas son cooperativas, como en el caso de Comodoro Rivadavia, que la cooperativa de la SCPL también presta el servicio de Internet, de conectividad, ¿no? Entonces, en síntesis, tener presente que el mercado de telecomunicaciones en Argentina está altamente concentrado, no solo en lo que se refiere a infraestructura, sino también en la prestación del servicio, pero también en la producción de contenido. Esto les da un poderío muy importante, ¿no? Y además nos introduce en otro concepto que se maneja en este tema, que es el que denominamos como convergencia, ¿no? Durante mucho tiempo se estuvo discutiendo si pretendió avanzar en una ley de convergencia, y esto es un aspecto que tiene mucha resistencia porque no era el escenario para discutir una ley de estas características, ¿no? Pero pone en dimensión la participación de estos grandes grupos económicos en cada una de las etapas, ¿no? Y acá yo no estoy haciendo referencia a otros grandes monstruos que participan en este proceso y en este escenario, como lo son Facebook y Google, por ejemplo, ¿no? Y qué incidencia también tienen en este escenario tan complejo de relaciones de fuerzas muy dispares y muy disímiles, ¿no? Cuando hablamos en el caso desde la perspectiva de los ciudadanos o las ciudadanas o los usuarios. Otro dato no menor es que la concentración de estas empresas no es actual, no es algo reciente, es un proceso que comenzó en la década del 90 y que se fue fortaleciendo y que tiene correspondencia con lo que sucede en otros países, ¿no? Aunque no en todos, porque este es un tema que se está debatiendo fuertemente en diferentes países con antecedentes e indicadores interesantes sobre cómo pensar la regulación y las políticas de Estado. Entonces acá nos metemos en otro aspecto, que es pensar qué puede hacer el Estado en este escenario. El Estado puede realizar intervenciones directas, por ejemplo, prestando servicios, desarrollando infraestructura o invirtiendo en el acceso a los dispositivos. También puede centrarse en su capacidad y el poder de agente regulador, ¿no? Que implica fijar nuevas reglas de juego para estos grupos inversores, de estos grupos económicos y su gran voracidad por los negocios. Esto lo puede realizar desarrollando marcos normativos, creando y fortaleciendo organismos de control y diseñando políticas de estímulo. Nosotros vamos a hacer un breve recorrido aquí sobre cuáles estrategias se vienen desarrollando recientemente con respecto a este tema. Con respecto a la regulación, se diseña atendiendo a las reglas de juegos internacionales, regionales, nacionales y locales. Esto significa que intervienen distintas jurisdicciones en todo el desarrollo de la política pública con responsabilidades distintas, ¿no? Estas jurisdicciones pueden ser municipal, provincial, nacional, regional e internacional. Por ejemplo, recién revisamos los aspectos vinculados a la instalación de antenas de 4G. Y, por ejemplo, las instalaciones de las antenas de telefonía celular es algo que regula el Estado municipal, el gobierno municipal. Y yo creo que quienes residen en Comodoro deben tener presente la imagen de los vecinos de La Prida cuestionando la instalación de una antena de 4G en el medio de una plaza, ¿no? Entonces, fíjense cómo ahí aparecen otras fuerzas, que es
el rol y la participación ciudadana también en este proceso de regulación de los medios, ¿no? Que también voy a recuperar sobre el final, qué rol tenemos en la ciudadanía, qué rol tiene y qué rol se está pensando para la ciudadanía en este esquema, ¿no?, de regulación. Con respecto a antecedentes en los que el Estado argentino ha desarrollado o ha marcado su presencia, los antecedentes más inmediatos los vimos en las sanciones de leyes, por ejemplo, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que respondió o fue fruto de un proceso de militancia muy importante a través de la Coalición por una Comunicación Democrática, de amplia participación, y que significó poner y marcar reglas de juego a los grandes sectores económicos, evitar la concentración, pero luego también diseñar una política que redistribuya y contemple, por ejemplo, la pertenencia de los medios comunitarios, por ejemplo, ¿no? Fue una ley ampliamente debatida, pero que también fue celebrada y también tuvo, de parte del Grupo Clarín en particular y de otros, algunos embates judiciales fuertes. Y en el 2015, cuando el gobierno de Mauricio Macri asume en diciembre, la primera acción de gobierno fue echar por tierra los artículos que marcaban regulaciones. Así que fíjense qué significaba para este grupo, que luego se iba a consolidar como uno de los más concentrados, el gobierno de Macri, ¿no? O sea, la vinculación del Grupo Clarín con el gobierno de Macri. Hay que, en los antecedentes más inmediatos, me voy a hacer referencia a un decreto nuevo, que es el decreto 609, es un decreto presidencial que declaró como servicio público la telefonía celular, los servicios de internet y la televisión. Es un decreto de necesidad de urgencia, que viene a cuenta de la urgencia que tenemos en el marco de la pandemia. Así, las tres prestaciones pasaron a ser consideradas necesarias y fundamentales para el desarrollo económico, social de la población, y ante la falta de los mismos, la seguridad, la salud o el bienestar de toda o parte de la comunidad estaría en peligro o seriamente perjudicada. Cabe acotar que la misma Organización Internacional de Trabajo, la OIT, señaló que frente a los servicios públicos de suministro como estos, los gobiernos son responsables, en último término, de asegurar el acceso fiable y universal a los servicios en marcos normativos que deben implicar rendición de cuentas de parte de las empresas. Y señala además que representa una condición sine qua non para la erradicación efectiva de la pobreza. De ahí la importancia de pensar entonces en la conectividad como un derecho humano. Esto implica además dejar de pensar en términos de precios fijados por las empresas, sino también de empezar a pensar en términos de tarifas. Se suspende cualquier aumento o modificación en la facturación establecidos o anunciados desde el 31 de julio hasta el 31 de diciembre del 2020 por los licenciatarios de las TIC, que correspondan al servicio de telefonía fija o móvil en cualquiera de sus modalidades, pero también la televisión satelital. Y para los futuros aumentos se tendrán que celebrar audiencias públicas. Las prestadoras deberán dar adecuada publicidad a lo dispuesto en este decreto, y es además un decreto que se puede exigir su cumplimiento a través del ENACOM. El ENACOM tiene distintas oficinas en todo el país. La oficina para la provincia de Chubut funciona en Comodoro Rivadavia, están actualmente con home office, pero hay un link, un formulario de denuncia en sus redes sociales, y ustedes todos pueden dejar sus denuncias y quejas. En comunicación con la persona que está a cargo, Marcelo Vidal está a cargo de esta oficina, le consulté si tenía reclamos con respecto a la cuestión tarifaria, me explicaba que por la cuestión tarifaria no tenían ningún tipo de reclamo, pero sí tenían reclamos con respecto a la deficiencia en la prestación del servicio, a la mala calidad de la conectividad, y ese es el principal reclamo que hoy están radicando en esta oficina en la provincia de Chubut. Con respecto a esto, y a cuenta de lo que veníamos hablando acerca de cómo pensar las brechas y las implicancias que tiene pensar la conectividad como un derecho.
me comentaba que una de las denuncias que recibieron en el caso de Comodoro Rivadavia viene de los vecinos de un barrio, el barrio 30 de Octubre, que es una zona de viviendas conocida como las 1008 viviendas. El reclamo de los vecinos es a cuenta de que las empresas prestadoras de servicio no responden a los pedidos de mantenimiento, restablecimiento y mejoramiento de las instalaciones, porque argumentan que este barrio fue incorporado como zona roja dentro de un mapa de la seguridad, entre comillas, que diseñó el Ministerio de Seguridad de la provincia de Chubut. Fíjense ahí la complicación en la que entramos también a la hora de analizar esto de las brechas, ¿no? Que no es lo mismo habitar un barrio que otro y que todos accedemos, aún pagando lo mismo, digo, porque los vecinos de este barrio pagan lo mismo que pagan vecinos que residen en zonas residenciales o que podríamos considerar residenciales y aún así quedan marginalizados o al margen de acceder a un buen servicio. En los últimos años, el Estado argentino emprendió otras iniciativas. El Plan Nacional Argentina Conectada es uno, que implicó el establecimiento de fibra óptica, por ejemplo, en Chubut, en el noroeste. Quienes están conectados ahora nos podrán decir qué calidad tiene ese servicio. Otra es el Plan Conectar Igualdad, que es un plan que dotó de netbooks a estudiantes y docentes en las escuelas y que se estaría reeditando este año, en los próximos meses, y en conjunto con otro plan que está destinado a los jubilados que les permitiría acceder a tablets. Fíjense cómo aquí también el Estado está pensando o poniendo en práctica otra de las posibilidades que tiene como Estado a la hora de intervenir en estas situaciones de desequilibrio y desigualdad entre los más poderosos, los que más poder tienen y nosotros los usuarios, ¿no? Y acá hago un dato más que me parece sumamente interesante si tenemos dentro de los asistentes al seminario, quienes están viendo ahora la charla, es un plan que se llama Registro Nacional de Barrios Populares. En el caso de Chubut, alcanza 56 barrios de Chubut, 30 son de Comodoro. Este plan establece algunas zonas que podrían tener o garantizar conectividad gratuita para organizaciones sociales e instituciones. Aparece sumamente interesante. Este plan tiene un periodo de caducidad, en algún momento cierran las inscripciones, entonces es muy importante que todos aquellos que están participando en una organización o en una institución se puedan poner en contacto con ENACOM y acceder a este plan de conectividad. Fíjense entonces cómo aquí el gobierno nacional en particular está teniendo distintas redes destinadas a abordar un problema serio y que está afectando nuestra vida cotidiana. Yo aquí no voy a hacer mención en profundidad acerca del impacto que tiene la conectividad permanente, el home office en nuestra calidad de vida, digamos, ¿no? Que en este marco fue que se sancionó también la ley de teletrabajo. Yo soy periodista además, por lo tanto el teletrabajo fuimos una de las primeras actividades en desarrollar teletrabajo con todo lo que ello significa, y la urgencia con la que se sancionó la ley de teletrabajo por lo menos nos permitió exigir algunas cuestiones a las patronales, como que la conexión a Internet, la tarifa de Internet tiene que ser costeada por la patronal, que se tienen que dotar, por ejemplo, de sillas adecuadas para quienes pasamos tanto tiempo, el derecho a desconectarse, ¿no? Fíjense cómo también pensar la conectividad como derecho humano nos lleva a cruzar otros aspectos para abordar este tema, ¿no? Además de la ley de teletrabajo, podríamos preguntarnos qué pasa con nuestros derechos, por ejemplo, con nuestros datos. O sea, cómo nuestros datos también comienzan a tener otro valor y cómo esto obliga al Estado también a empezar a pensar en cuestiones regulatorias para evitar que se avance sobre nuestros derechos individuales, ¿sí? Finalmente, y ya centrada, y pensando y proponiendo en pensarles qué rol nos queda a nosotros en este esquema como ciudadanos y ciudadanas, es comentarle que hay una iniciativa que se llama Internautas. Pueden encontrar esta propuesta en internetesencial.org.
es una campaña que busca sumar firmas y acompañamientos para una ley, un proyecto, un anteproyecto de ley en realidad, destinado a declarar el servicio de Internet como un servicio esencial, porque como les decía, lo que está regulando actualmente esa relación hoy es un decreto de necesidad y urgencia, y lo que necesitamos es una ley. Entonces, yo creo que el modo de planificar, de diseñar y de desarrollar las políticas públicas se debe hacer atendiendo a la participación de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, de las universidades como actores centrales en su eje de investigación y asesoramiento. Por lo tanto, ese diseño de políticas públicas tiene que ser centrada y pensada en una política, también en una noción de comunicación abierta, democrática. Creo que ese es el camino para que todos podamos participar de este proceso en un escenario que pareciera que es difícil y compleja la participación, pero creo que también podemos crear redes que nos permitan accionar y lograr que el Estado nos atienda como usuarios, que atienda nuestra necesidad imprescindible hoy de contar con esto, que no es un lujo, sino que es un derecho humano, como bien lo veníamos explicando. Queda como tarea, se la dejo a Roberto, que es poder explicar también cuál es toda la base en materia legal, de tratados internacionales que sostienen estos planteos. Me interesaba, era necesario hacer un recorte en este abordaje para poder desarrollarlo en 15 minutos, pero bueno, les voy a dejar algunos materiales para que ustedes después puedan ampliar y seguir haciéndose preguntas, ¿no? Porque finalmente de eso se trata. Entonces, bueno, eso, y compartir esta inquietud por pensar una comunicación y una educación más popular, con perspectiva de género, intercultural, para cambiar estas prácticas y de verdad seguir haciendo frente a estos grupos económicos que son voraces, que no miden las consecuencias y que obedecen sobre todo un sistema capitalista que está centrado en la ganancia, y que al momento de arrasar no le importan los derechos individuales, no les importa nuestra salud, no les importa la educación, y eso está claro por cómo marcan las reglas de juego y cómo operan en este escenario, ¿no? Así es que, bueno, agradecerles. Yo lamento que no me voy a poder quedar a todo el conversatorio porque tengo una invitación como dirigente sindical en otro conversatorio, pero voy a tratar de estar allá y acá y poder escucharlos y también, bueno, si ustedes dejan preguntas, poder contestarlas. Les agradezco mucho a todos y a todas, a todes la atención dispensada. Bueno, muchas gracias por tus aportes y por acompañarnos hoy, Mónica. Ahora vamos a presentar a Luciana Lago, investigadora del CONICET, doctora en Ciencias Sociales, docente investigadora en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, integrante del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Patagonia. También coordina un equipo de investigación referido al estudio de prácticas y políticas de juventud en Comodoro Rivadavia. Bienvenida, doctora Lago. Le damos la bienvenida. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, muchísimas gracias a la cátedra por la invitación. Quedé tomando bastantes apuntes de la exposición de Mónica, que creo que fue súper clara y nos permitió pensar algunas cuestiones estructurales desde las cuales reflexionar sobre lo que implica la accesibilidad como un derecho humano. En mi caso, mi intervención va a estar más referida a una experiencia puntual respecto a una investigación que hicimos en el primer cuatrimestre respecto a las experiencias de estudiantes en este contexto de pandemia. Bueno, vuelvo a agradecer la invitación y destacar la relevancia, ¿no?, de plantear la discusión sobre cómo lo digital es hoy una dimensión más de las desigualdades sociales, si entendemos lo que implica estar desconectado en términos de exclusión, no solo de espacios educativos, sino de espacios de sociabilidad,
de aprendizaje, de espacios culturales y de espacios de intercambio político. En este punto, y también en relación a la pregunta siempre latente sobre la producción y reproducción de desigualdades sociales, en este contexto de pandemia nos encontramos con una situación que abre y pone luz sobre la gran contradicción de las instituciones educativas, que por un lado siguen siendo depositarias de imaginarios, representaciones y expectativas respecto al ascenso social y al desarrollo de una profesión, pero a la vez también en este momento están operando en la producción y reproducción de desigualdades si contemplamos las experiencias de los estudiantes que no están pudiendo sostenerse en el sistema educativo. Esto nos muestra, ¿no?, la compleja trama de sentidos que siempre se están actualizando y renuevan en todos los niveles educativos, y el traslado a la modalidad de enseñanza a distancia o educación virtual. Toda esta situación claramente reconfiguró los canales, los vínculos y los modos de aprender. En nuestro caso, como equipo de investigación vinculado sobre todo al estudio de las experiencias juveniles, nuestra propuesta fue realizar un relevamiento sobre las experiencias de estudiantes de la ciudad de Comodoro Rivadavia en este contexto. Para esto, bueno, conformamos un equipo que tuvo entre sus principales características que estaba conformado por docentes y por estudiantes de nivel secundario, de nivel terciario o educación superior, y de la universidad. Con este equipo mixto, donde estábamos docentes y estudiantes de distintas formaciones, de distintas trayectorias, nos propusimos llevar adelante esta investigación que se sostuvo como desde un relevamiento, ¿sí?, en el cual nosotros pudimos realizar más de 100 entrevistas, ¿sí?, a estudiantes de estos 3 niveles que mencioné, y las preguntas sobre todo estaban referidas a varios puntos. Por un lado, nos interesaba conocer todo lo referido a las condiciones materiales con que contaban los estudiantes para llevar adelante el pasaje a la educación virtual. A la vez también nos interesaba conocer las distintas estrategias y dificultades que estaban sucediendo en este contexto. Y por otro lado, también contemplar los impactos en términos de las emociones y de las subjetividades debido al aislamiento social. Y por último, también poder recoger su mirada respecto a cómo entienden que va a impactar esta situación en el sistema educativo en su conjunto. Así que bueno, mi participación hoy va a ser contarles muy brevemente los que podríamos considerar hallazgos de esta investigación. A quien le interese, bueno, está disponible para descarga. Como grupo tenemos una página en Facebook, Proyecto Juventudes Comodoro, que ahí, bueno, está subida este informe y otras producciones del equipo. En primer lugar, bueno, respecto a las condiciones materiales con las cuales contaban para estudiar, claramente la gran diferencia partía entre tener o no tener acceso a Internet, o si este acceso era por red doméstica o por datos, ¿sí? En este punto, además de contar con la conexión, aparecía lo que mencionaba Mónica respecto a la disponibilidad de equipos, ¿sí? Y siempre, además, pensando a los estudiantes en relación, ¿no?, con sus grupos familiares y con otras personas con las cuales conviven. Encontramos en distintos registros el planteo de contar con una sola computadora para un grupo familiar en su conjunto. También el propio pasaje a la educación en casa implicó en muchos casos un refuerzo de las tareas de cuidado y además de asistencia en este apoyo a la enseñanza virtual, por ejemplo, de estudiantes con respecto a sus hermanos o también a otros miembros de su familia. También
Otro punto que emerge en la investigación y que creo que es interesante destacar es cómo en los distintos registros aparece con claridad esta idea de que lo que está en juego en este contexto es el derecho a la educación, ¿sí? Y que claramente este pasaje a la educación virtual implica una forma encubierta de privatización de la educación si consideramos que son los estudiantes o sus grupos familiares quienes tienen que hacerse cargo del costo que implica el acceso a Internet o la necesaria actualización y renovación de los dispositivos. También otra cuestión vinculada a esto, que me pareció importante destacar, siempre que se piensa en jóvenes y tecnologías, hay como una idea muy del sentido común de pensar, bueno, los jóvenes son nativos digitales, no tienen ningún problema ni ningún inconveniente con la tecnología, que nosotros encontramos en el marco de esta investigación un conjunto de registros que hablaban de las dificultades que tenían para subir trabajos, para comprender las características de las aulas virtuales, para realizar las distintas tareas en estos nuevos entornos, lo cual también nos muestra que sepan o que tengan una conexión más estrecha que otras generaciones con los dispositivos tecnológicos, no implica necesariamente que contaran con las habilidades necesarias para sostener la educación en formato virtual, ¿sí? Este punto también creo que claramente llama la atención sobre el lugar que tiene el aprendizaje y la alfabetización digital en el marco de los sistemas educativos. Aquí hay un punto clave respecto a cómo las instituciones educan o enseñan respecto al uso, a las posibilidades de las tecnologías para producir contenidos, y también, bueno, todo lo que implica lo que podríamos llamar la ciudadanía digital, ¿no? El consumo, la producción de contenidos, los derechos a los que hacía referencia Mónica como personas usuarias de estos servicios, ¿sí? Además de, bueno, los propios riesgos en torno a los derechos a la privacidad o al manejo de datos que también mencionaba Mónica. Esto así como en términos de las condiciones materiales y también, bueno, cómo se entrecruza con las emociones y las subjetividades y las estrategias y saberes en juego. Mónica también comentaba, bueno, el impacto que tiene en términos de la calidad de vida. Los y las estudiantes hicieron bastante mención a lo que implica que la vida pase a través de pantallas, ¿no? En estos términos, cómo esta nueva normalidad implica un conjunto de hábitos y rutinas donde todo sucede a través de pantallas. Todo sucede en reuniones por Zoom, en videollamadas, los momentos de ocio también son ante pantallas. Entonces, todo esto en su conjunto claramente genera un agotamiento físico, un agotamiento mental, tiene sus repercusiones en términos de ansiedades. Y lo que también llama la atención sobre la necesidad de poder aprender respecto a lo que las tecnologías posibilitan, pero también lo que obturan o los efectos que pueden tener en las propias subjetividades, ¿no? Y esta necesidad de los tiempos de conexión y de desconexión. Vinculado a esto y a las relaciones, y nos pareció importante también destacar, y aparece en el marco de nuestro informe, las distintas estrategias que despliegan los estudiantes para sostenerse, para activar lazos y redes de colaboración entre pares, quizá poder notar en carne propia lo que implica ir perdiendo compañeros por las dificultades que tienen para conectarse y, bueno, distintas estrategias para, desde pasarse materiales, desde llevar los materiales bajados en un pendrive a quien no pudo tener acceso, hasta, bueno, distintas formas de acompañamiento, más en términos de sostener la conexión entre pares. Esto creo que también marca que un aprendizaje de estos tiempos es el valor que tiene aprender en cooperación, lo necesario que son las redes y lazos entre pares, y además
el valor que tienen los espacios para comprender y para experimentar la condición de estudiante. ¿Sí? En distintos registros aparecía esto sobre el extrañar esos espacios cargados de sentido, como son las aulas, los bancos, los pizarrones, todas esas rutinas desde las cuales se estructura la vida cotidiana del estudiante y de las estudiantes, que hoy está totalmente cancelada, y además de encontrarnos en un panorama bastante incierto, porque, como les comentaba, esta investigación la iniciamos en marzo, fue entre marzo y junio, pensando, bueno, es el primer cuatrimestre, vamos a registrar estos primeros meses de la pandemia, y hoy es septiembre y continuamos con la educación en este formato, y el horizonte nos muestra que así va a ser este año, y quién sabe si el próximo también. Como un aspecto positivo también a resaltar, que tanto lo daban cuenta sobre todo estudiantes, sobre todo los estudiantes de educación superior, de poder reconocer la capacidad de adaptación que tuvieron sus docentes para, o sea, ni bien se da este pasaje a la educación virtual, no hubo demasiado tiempo para la planificación, para generar una mirada más estructural sobre las posibilidades, los condicionantes y las formas para seguir adelante. No hubo un momento de pausa, al contrario. Esto también lo mencionaba Mónica, ¿no? La sobrecarga en cantidad de horas de trabajo que requiere este nuevo formato. Y así, esto muestra también la dinámica y cierto bagaje con lo cual contaban las instituciones y contaban estos docentes, que permitió que la adaptación se diera de este modo vertiginoso y casi sin ningunos respaldos institucionales. Sobre este punto también, respecto conectando con lo primero que mencionaba sobre las condiciones materiales, nos llamó la atención la escasa presencia de estudiantes que contaran con algún apoyo respecto a becas o alguna otra política pública. En otros casos, además, también el inicio del año complicó sobre todo las altas, en algunos casos de becas o de programas como el Progresar, lo cual todavía reforzó y complejizó más la situación para estos estudiantes que están en condiciones de vulnerabilidad. Por último, bueno, la relación entre educación y tecnologías es claramente algo sobre lo que es necesario seguir avanzando, profundizarlo, entender que si estamos hablando de que es un derecho humano la accesibilidad, el ejercicio de ese derecho tiene que transversalizar las experiencias estudiantiles, que las instituciones tienen responsabilidad en torno a la enseñanza de la alfabetización digital, ¿sí? La apropiación de estos medios y la apropiación también de comprender lo que implica este derecho para poder, como planteaba Mónica, ¿no? Tener una mirada mucho más activa desde nuestro lugar de consumidores de estos servicios digitales. Por último, bueno, cuando les consultábamos a los estudiantes sobre la mirada de la educación, qué creen que debería cambiar de acá en adelante, en general ponían el foco en recuperar una educación más humana, más lúdica, más con una revisión de los paradigmas que la sustentan. Sí, y sobre todo, creo que este tiempo además refuerza el compromiso de docentes y estudiantes con la educación pública y volver a retomar siempre estas banderas de la educación para lograr sociedades más justas, más libres y más igualitarias. Así que bueno, nada más, les agradezco mucho el tiempo, la escucha, espero que poder haber sido clara. Quedo atenta a sus preguntas, a sus consultas, y bueno, como les mencionaba, si les interesa el informe, está disponible en la página del proyecto nuestro que les mencioné. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias por tus reflexiones desde la experiencia, y gracias por acompañarnos hoy, Luciana. Para continuar,
Les presento a Jaquei Roberto. Es abogado recibido en la Universidad Nacional de Patagonia San Juan Bosco e integra el staff del estudio jurídico privado del abogado Guillermo Iglesias desde el año 2007. Es miembro fundador de la Asociación Civil Grupo Pro Derechos de los Niños de Comodoro Rivadavia. Ha sido parte de la Cátedra Libre de Derechos Humanos desde su creación en el año 2006 como integrante del Consejo Asesor y actualmente como integrante del equipo de cátedra. Bienvenido, Roberto, te damos la palabra. Sí, buenas tardes, ante todo buenas tardes a todos y a todas. Bueno, una gran alegría también en este contexto, ¿no? También de incertidumbre, como decía Luciana, y sobre todo de pandemia. Digo, alegría poder encontrarnos y profundizar un debate con las exponentes, que la verdad que ha sido muy rica. He estado muy atento a cada uno de los conceptos y los informes, que son muy complejos, y en algunos también he participado a partir de la organización que citaba Valeria, sobre todo el derecho a la comunicación, ¿no? Bueno, por ahí Mónica me pedía hacer hincapié en estos tratados de derechos humanos, y yo estaba pensando que más allá de los tratados de derechos humanos, anclarlos en el sistema de protección integral de los derechos humanos y hacer hincapié y analizar con ustedes algunos de los instrumentos de protección rico que han intervenido en esta materia, derecho a la conectividad o Internet, y vincularlos con los derechos humanos, para que podamos, luego de esta charla y este recorrido, por supuesto, lograr el objetivo de vincular finalmente Internet con los derechos humanos, el derecho a la conectividad como derechos humanos, y encontrar a los responsables que van a ser los encargados de hacer gozar estos derechos o estos nuevos derechos, como dice Basek, que al final voy a un poco comentar quién es esta persona que habla, que nos enseñó en realidad estas generaciones de los derechos humanos, y que al decir de él se avisora una nueva generación de los derechos humanos basado en el derecho digital. Pero creo que me tocó el lugar también de hablar un poco de la historia y hablar de una persona, de un programador, más puntualmente Charles Kline, quien fue un poco el que generó el disparador de esta era de la informática, de la información, de la sociedad de conocimiento, como se conoce hoy, luego de transcurrir más de 40 años. Imagínense 40 años y nosotros recién en esta coyuntura estamos debatiendo profundamente, socialmente, políticamente, jurídicamente, inclusive conociendo algunos instrumentos que se avecinaban del año 1997, digo, en nuestro país. Pero desde el año 1969, Charles Kline, este programador que logró cruzar 600 kilómetros de una universidad de Virginia a Stanford, al año 1971, que se inicia una era de la informática o de la sociedad de la información, como dice el dicho popular, ha corrido mucha agua debajo del puente. Y esta agua debajo del puente ha corrido también para el sistema de protección de los derechos humanos, que ha tenido un desafío prácticamente de hacer una cobertura a este sistema revolucionario, porque en definitiva, de una u otra manera, como decía Luciana, igual lo decía implícitamente Mónica, prácticamente nos cambia la vida cotidiana, la nueva normalidad, la nueva conducta de estar conectadas permanentemente, inclusive como una necesidad. Y si uno osara de desconectarse, sería un gran acto de rebeldía, como también diría algún pensador o un filósofo en esta materia. En el año 2003 y 2005 fue crucial para estos instrumentos de protección de derechos humanos, y sobre todo en las características de los derechos humanos, que muchas veces se generan encuentros o cumbres, ¿sí?,
para debatir estos temas. Y en estos años 2003 y 2005, la Organización de las Naciones Unidas, quien nuclea a la comunidad internacional junto con su carta orgánica, la Carta Unida como soporte, convoca a debatir en esta cumbre mundial de la información y le solicita, y fíjense que no es casual que se lo solicita no a las organizaciones civiles, sino a la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Esto es lo que decía Mónica también, sobre todo en contenido pesado igual, y el tema de los monopolios de los comercios de la información. Por eso en esta cumbre mundial de la información emergieron dos enfoques. Por un lado, el enfoque traído por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿sí?, que obviamente se centraba en la tecnología, ¿sí?, y el debate prácticamente era este. Pero un actor social que, si bien nosotros en la Cátedra de Derechos Humanos, en las organizaciones sociales, lo conocemos, algunos lo conocen como el tercer sector, otros como ONG, organización no gubernamentales, o de la sociedad civil, ¿sí?, que tienen como misión hacer exigir el derecho de la exigibilidad y hacer efectivo cada uno de los derechos humanos, logra trasladar la visión de la Declaración de Ginebra y centrar desde la tecnología a la persona y los derechos humanos. Esto fue prácticamente un giro de tipo copernicano, porque a partir de ahí comenzó esta era de la sociedad basada en el conocimiento y debatirlo en la persona y en los derechos humanos, o en las personas y en la dignidad humana susceptible de protección de derechos por parte de los estados y las organizaciones sociales, o la sociedad en general como actores corresponsables, ¿no?, respetando este principio de corresponsabilidad de los derechos humanos. Va a haber un actor fundamental y sobre todo un instrumento medular de los derechos humanos que va a debatir este nuevo fenómeno que son las tecnologías de la información. Un tal Larue, ¿sí?, un relator de la expresión, de la relatoría de la expresión, si bien destaca la importancia de la herramienta tecnológica, ¿sí?, pero él le orienta a dos ideas. Por un lado, que este relator de la expresión, Frank Larue, ¿sí?, el nombre es Frank Larue, le da una importancia a esta herramienta, pero él lo enfoca, dice que la importancia de la herramienta está dada en la manifestación de los propios pensamientos y en acceder a las ideas e informaciones para ser transmitidas por otros. Fíjense esto que estaban hablando las compañeras, ¿no?, de las situaciones problemáticas que se encuentran en el campo social, de que un joven no puede acceder, o por ejemplo el mapa rojo que anoticiaba Mónica en un sector barrial conocido como el barrio 30 de octubre, fíjense que tiene que ver con que se reproduce un esquema de discriminación positiva por parte de los estados, en este caso, y que desde la lógica contradice la lógica de los derechos humanos, porque son los grupos vulnerables los que primero tienen que recibir esta tecnología de la información para garantizar determinados derechos medulares para el sistema democrático, como puede ser el derecho a la expresión y a la opinión, ¿no? Larue también le encarga, y me anticipé un poco, a estas responsabilidades o deberes, y fíjense que le va a encomendar dos deberes a los estados, a los gobiernos. Primero, abstenerse de ejecutar cualquier conducta que limite la circulación de información, para poder hacer cumplir en principio la libertad de circulación de información. Es mucho más complejo porque han emergido varios principios después de esto, porque no se olviden que estamos ante un vacío, ¿no? Internet es un vacío en sí mismo, porque es una realidad virtual. O sea, en este momento lo estamos comunicando, pero hay un principio de despresencialización de los
contactos en estos nuevos modos tecnológicos. Por eso es importante, ¿no? Estas responsabilidades o deberes que le encarga el relator Frank Larue a los estados: abstenerse de ejecutar cualquier conducta que limite la circulación de la información y, por el otro lado, brindar la infraestructura que permita el acceso a ella sin que el motivo económico pueda conformarse como un obstáculo. Fíjense que le está dando algo más de deberes a los estados, que es remover todos los obstáculos. Y esto, ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo logramos todas estas dos directrices de la Relatoría de la Expresión, el cual Argentina es parte también de esta relatoría, porque Argentina se obligó y ratificó tratados de derechos humanos en nuestra Constitución Nacional a través del artículo 75, inciso 22. Como bloque constitucional federal, todas las provincias deben acatar también estas recomendaciones, porque en definitiva son recomendaciones, orientaciones de un instrumento de protección que integran el sistema de protección integral de derechos humanos. Hablando de sistema de protección de derechos humanos, ¿cómo ha pensado no solamente la relatoría, sino todo el organismo de derechos humanos en esta materia? Hay un punto medular que es poder recordar que la libertad de expresión se constituye en un pilar para el sistema democrático. Y esto es importantísimo, porque si logramos pensar que el pilar en realidad no es Internet, sino la libertad de expresión, Internet no va a dejar de ser una mera herramienta, y el derecho a la conectividad va a poder ser garantizado por parte de los estados, los gobiernos y la ciudadanía en general, exigiendo que este derecho a la conectividad, inclusive con calidad de servicio. Inclusive, como decía en el párrafo anterior, sin que la cuestión económica sea un obstáculo. Por eso, prácticamente yo varié el discurso en este recorrido histórico, sintético, de trasladarlo desde lo tecnológico prácticamente hacia los derechos humanos, a la persona y sobre todo a la dignidad de la persona humana como susceptible de ser protegida, ¿no? Capaz de ser protegida por parte de los estados y la ciudadanía. Este derecho a la conectividad, que ya vimos que de una u otra manera nos fue cambiando y nos va a ir moldeando las nuevas conductas. La nueva normalidad, en definitiva, son nuevas conductas de ir a comprar. Antes iba a comprar al mercado y hoy el mercado, a través de una app, puedo descargar a través de Play Store un supermercado conocido, puedo entretenerme, hoy se puede enamorar, es otro tipo de relaciones que se van dando, ¿no? Más allá de la discusión que se pueda ir generando en este punto. Por eso es importante recuperar lo que dice un filósofo, Henri Cunget, algo que también decía y señalaba Luciana, que ahí agendé. Este filósofo dice: el progresivo desplazamiento de la vida humana en un espacio virtual tiene como consecuencia la despresencialización de las relaciones sociales y productivas. Tras los nuevos dispositivos se profundizan las lógicas capitalistas. La digitalización es el nuevo marco contemporáneo del capitalismo. Este capitalismo que de una u otra manera nos ha encerrado, ¿sí?, en este esquema digital de producción de producción de contenido, en esta economía simbólica, como gustan decir a los franceses, o economía del conocimiento, ¿no? Y no desde ahora. Hoy creo que estamos enfrentando, y enhorabuena, un debate serio y responsable para que finalmente los gobiernos puedan activar políticas públicas en este sentido, inclusive con legislaciones, como citaba Mónica, del último decreto declarando Internet como un derecho esencial o algo por el estilo. O sea que esto ya había sido también
desde el año 97, inclusive con leyes nacionales, Argentina viene generando una legislación en ese sentido y en esa orientación. Pero en la coyuntura, en la realidad, como decía Mónica, se debate en el tema de la puja por intereses económicos, y eso tenemos que estar bien atentos y atentas, que detrás de estos mecanismos de Internet de información, plataformas como Microsoft, como Apple, como, bueno, hoy Netflix, son intereses económicos terribles, y no le agrada mucho esta cuestión de las palabras extraídas de los mecanismos de protección de derechos humanos, que es el derecho a la accesibilidad y remover los obstáculos económicos, si así lo hubiere, para poder generar este derecho a la conectividad tan ansiado o tan expresado en estos tratados de derechos humanos o en estos instrumentos como la relatoría de la expresión. Por eso, como te decía, recordar importante que la libertad de expresión se constituye en un pilar para el sistema democrático. Recepcionar estos derechos en el artículo 75, inciso 2, y conocer un instrumento básico como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en el artículo 19 nos dice que todo individuo, ¿sí?, tiene el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Fíjense que eso es lo que tiene que hacer, garantizar el Estado. Tiene que dar seguridad jurídica hacia la para poder hacer efectiva la libertad de opinión y de expresión, ¿sí? Internet debe ser una herramienta para la libertad de opinión y de expresión. El Pacto de San José de Costa Rica es otro instrumento importante que ha receptado también y se puede vincular este tema de Internet y derecho a la conectividad en su artículo 13, que básicamente la columna vertebral es la libertad de pensamiento y expresión. En realidad, ¿por qué la declaración y el pacto, inclusive la relatoría de la expresión, tienen vasos comunicantes en la libertad de pensamiento y de expresión? Porque prácticamente la fuente de todos estos mecanismos es la Organización de las Naciones Unidas y sus instrumentos básicos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los pactos, ¿sí?, que en su momento, allá por el año 1948, se dieron. La relatoría de la expresión, que ya hablamos bastante en cuanto al tema medular que nos trajo Clark Larue en este tema, y por supuesto también otro instrumento que también se expidió de derechos humanos, en el cual Mónica me solicitaba ahondar y profundizar, fue el Consejo de Derechos Humanos, que allá por el año 2012 reconoce la naturaleza abierta de Internet como fuerza impulsora de la aceleración del progreso hacia el desarrollo de las distintas fuentes. Fíjense que si bien le reconoce esa fuerza impulsora de la aceleración del progreso, le genera un marco, que el marco es la dignidad humana, o el marco es los derechos humanos, o el marco es el respeto a los derechos humanos y garantizar, ¿sí?, el derecho a la expresión y la opinión, tal cual en algunos mecanismos protectorios como el Pacto de San José de Costa Rica, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como el artículo 75, inciso 22, que incorpora también herramientas y legislación pertinente, y por supuesto lo que Mónica también desarrolló como mecanismo interno, inclusive los decretos que se van generando. Nos preguntamos, y yo me preguntaba cuando estaba pensando el conversatorio para ustedes, esta generación de derechos y sobre todo la revolución traída por el derecho digital o por la sociedad de la información o por los nuevos modos de producción. Estos nuevos modos de producción que, como imaginarnos allá a principios del siglo, como la máquina de vapor, fíjense el emblema que marcó los modos de producción, la producción del acero, el tema de los ferrocarriles, ¿sí? Hoy imaginémonos, fíjense cómo va a cambiar la vida cotidiana
uno tiene unos años, y yo me acuerdo que en el colegio, igual un poco lo recordaba románticamente Luciana, lo veía en el rostro de ella, y a mí también me pasaba algo lo mismo, pero a mí me pasaba con la famosa campana. Y un día me puse a pensar y encontré la respuesta de por qué la campana, nos hacían salir con la campana. Porque en definitiva después la campana la iba a encontrar en una fábrica, ¿sí? Seguramente que no era la campana, era el timbre, ¿sí? Pero en definitiva, digo, eso funcionaba como un dispositivo de un modo de producción, ¿no? De la economía industrial. Hoy la economía ha cambiado, los modos de producción ha cambiado, ¿sí? Hoy tenemos un modo de producción basado en los contenidos, basado en la información, pero creo que no tiene que cambiar es el norte, que es la dignidad humana, porque en definitiva el que hace esta historia es la dignidad humana y es el ser humano. Recordaba también que hace muchos años le preguntaban a Fidel Castro, antes de fallecer, el abogado Fidel Castro, presidente de Cuba, le preguntaba, Fidel, ¿qué va a pasar cuando pase la globalización? Y Fidel, con su inteligencia muy aguda y su convicción permanente en el ser humano, dijo, pues nada va a pasar, porque la globalización va a pasar, van a pasar los modos de producción, pero en definitiva vamos a estar nosotros los cubanos. Digo, en definitiva va a estar el ser humano y su dignidad y sobre todo sus derechos conquistados más allá de los modos o la tecnología de la información. Y como conclusión final, aparece Karen Basak, ¿sí? Karen Basak estaba debatiendo en un instituto interamericano de derechos humanos y un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cancado Trinidad, que tuve la oportunidad de conocerlo el año pasado en la UBA, cuando tuve la oportunidad de conocer a esa flamante Corte, honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos, y Cancado le pide que hable o que diga algo de los derechos, y él habló un poco, fue el mentor de estas generaciones de los derechos. A él se le atribuye la clasificación de los derechos humanos en primera, segunda y tercera generación, pero en definitiva lo que le estaban pidiendo a Karen Basak era qué opinaba acerca de la revolución digital o sociedad del conocimiento. Él decía que pareciera avisorarse una nueva generación de estos derechos con sus consecuentes regulación y protecciones internacional y nacional, tal cual relaté en este sintético conversatorio. Muchas gracias por escucharme y bueno, atento a las preguntas y sobre todo poder encontrar las respuestas que faltan y desandar en esta coyuntura del COVID-19 en cuanto al derecho digital prácticamente se convirtió cuasi en esencial. Muchas gracias, Roberto, por tus reflexiones en torno a este tema, el derecho a la conectividad como derecho humano. Ahora vamos a leer algunas preguntas. Mónica todavía no se ha podido reconectar, seguramente se estará reconectando. Una pregunta para Luciana Lago. Pregunta, ¿cómo se aborda desde la familia, ya que los padres tuvieron que pasar de ser tutores de los hijos, hijas, y sabiendo que muchos trabajan todo el día? La verdad que es una pregunta donde no sé si tengo la respuesta respecto a cómo se aborda la situación. Sí puedo hacer mención a algunas de las cuestiones que se conectan con lo que fuimos encontrando en el marco de nuestro trabajo de investigación. Primero que nada, bueno, como siempre, remarcar la diversidad de configuraciones familiares, donde no siempre son padres y madres, sino a veces son abuelas, a veces son tíos, a veces son parientes. En el caso además de los estudiantes de educación superior, en algunos casos se daba que vivieran con sus abuelos o que no
o que estaban lejos de su lugar de origen, entonces con quienes vivían y con quienes de alguna forma se conformaba una especie de grupo familiar, muchas veces no es algo sanguíneo, ¿no? Pero pensando en las generaciones más pequeñas, donde por ahí sí es más estrecha esta relación padres-madres, y en la tutoría y acompañamiento para el pasaje a la educación virtual, creo que este tiempo de pandemia, bueno, nos deja varias escenas familiares que creo que van a quedar grabadas en la memoria. Por un lado, pienso, ¿no?, en ejemplos que tengo cercanos y cómo este tiempo y este pasaje a la educación en estos entornos implicó claramente en algunos casos un fortalecimiento de las relaciones familiares, donde pueden ir generando distintos puentes generacionales, donde esa generación de padres o madres además ponen en juego saberes y sobre todo contrastes entre las experiencias educativas de sus hijos, hijas e hijes y la que tuvieron ellos mismos. También tengo así como una escena familiar que es hasta cómica, donde de repente estas personas adultas se tienen que reconocer ignorantes con sus hijos e hijas respecto a ciertos contenidos. Y eso también creo que hace su movimiento al interior de las configuraciones adultocéntricas que hay en las familias, ¿no? Porque si de repente generacionalmente se encuentran padres e hijos en una situación similar de saberes, bueno, eso genera efectos en términos de las relaciones y a la vez puede significar una puerta para un aprendizaje conjunto, ¿no? Esto en términos de aspectos que menciono, sí, no sé si positivos, pero sí como que pueden ser aprendizajes de este contexto, ligado también a cuestiones, bueno, un poco más complejas respecto a las emociones, a los conflictos que se suceden por el uso, digamos, intensivo del hogar, donde además, y esta superposición de tareas entre aprender, el trabajo hogareño, el trabajo de enseñanza, el trabajo de cuidado, que bueno, es un punto también importante de tener en cuenta en términos de la conflictividad familiar que puede generar esta situación de agobio, ¿sí? Creo que de todas formas, al pensar cómo se aborda desde la familia, creo que el corazón de este abordaje tiene que ser un compromiso respecto a lo que implica y lo que significa aprender y enseñar, valorizar el trabajo docente, que no es un trabajo que se puede improvisar en una tarde. Claramente quienes enseñan y quienes enseñamos tenemos una formación pedagógica atrás que nos sustenta, por eso también la dificultad de poder reemplazar algo que es irreemplazable como es la figura docente. Además, bueno, un día como hoy, que es el Día del Maestro, de las maestras, si pensamos las condiciones de precariedad en la que se desempeñan estas tareas en contraste con el alto valor que tiene y el impacto que tiene en las vidas de los estudiantes y las estudiantes. No sé si alcanzo a responder tu pregunta, simplemente cuando me preguntaron respecto a cómo abordarlo familiarmente, como decía, no encuentro una respuesta cerrada. Sí pienso distintas experiencias, aspectos positivos, aspectos negativos, aspectos que nos tienen que llamar a la reflexión y al valor de lo que implica el trabajo docente y el compromiso por sostener la educación. Así que bueno, gracias. Muchas gracias, Luciana. Una pregunta para Roberto. ¿Cómo lograr el apoyo en la toma de medidas a favor del acceso a Internet a un costo accesible sin que ello se vea como un boicot para las empresas? Sí, es una excelente pregunta porque en realidad es cómo hacer efectivo estos derechos. Tiene que ver mucho con la efectividad de los derechos humanos, que es el gran problema a nivel mundial, porque yo hice un sintético recorrido sobre el tema del sistema de protección integral de los derechos humanos
que tiene mucha dogmática, doctrina, teoría, jurisprudencia, es muy rico en contenido. Pero cuando bajamos a la práctica, vemos prácticamente que es insuficiente. Pero es una buena pregunta porque los derechos humanos nos invitan a ser creativos y creativas como seres humanos. Yo por ahí le voy a contestar a las personas y sobre todo a los participantes, por ahí con una experiencia, por ahí le ayuda, sobre este tema. Yo integro el Grupo Pro Derecho de los Niños, bueno, tal cual se dijo desde su inicio, con las compañeras, con la doctora Susana Díaz, en este caso con la compañera Ana Vidal, y bueno, con un grupo de personas también que es importante para respaldar la organización. Creo que lo importante primero es la organización. Segundo es conocer los derechos. Si uno no puede defender lo que no conoce. Una vez que conocemos los derechos, tenemos que identificar quiénes son los responsables de garantizar esos derechos, de darnos seguridades. Y ahí vamos a encontrar el Estado. Pero ustedes me preguntarán, sí, pero el Estado es muy abstracto, es muy macro. Bueno, encontremos los gobiernos, sí, pero los gobiernos, encontremos las instituciones. Por ejemplo, hablamos de un sistema de protección integral internacional, hablamos de la Relatoría de la Expresión, del Consejo de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Carta de la ONU, pero vamos a un sistema de protección de tipo doméstico. Y en el sistema de protección de tipo doméstico podemos encontrar las defensorías del pueblo, ¿sí? Los gobiernos, ¿sí? Los consejos, las oficinas de defensa del consumidor. Yo por ahí, bueno, siguiendo la línea de la organización del Grupo Pro Derecho de los Niños, nosotros encontramos un organismo que es un consejo de niñez, adolescencia y familia, y hoy estábamos asistiendo con una gran alegría, prácticamente inédito, participar más de 20 personas por el derecho a la niñez en Comodoro Rivadavia y sobre todo a la adolescencia y hasta juventud también, porque son áreas no cubiertas, y el Grupo Pro Derecho a los Niños logró colocar en el borrador del Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia, que por vez primera que Internet sea tomado como derechos humanos. Y hoy el intendente Juan Pablo Luque recepcionó esas peticiones del CONAF, del Grupo Pro Derecho de los Niños, y lo tiene en agenda. Y es importante ingresar y acceder a los gobiernos para que ellos puedan pensar a este derecho como un derecho humano, a este derecho digital o Internet como un derecho humano. Nos costó muchos años para poder generar este punto vital importante para la agenda pública, porque creo que a partir de ahí, como una conquista, que bueno, fue evaluada hoy en el Consejo de Niñez, Adolescencia y una Familia con gran alegría y sobre todo con un gran compromiso de las organizaciones sociales, pudimos ya lograr que el gobierno en carpeta pueda tener, aunque sea, empezar a debatir que Internet es un derecho humano, en primer lugar. Y segundo, atarlo también al presupuesto público. Por eso, sin que ello se vea como un boicot. No, porque muchas veces los gobiernos desconocen estos derechos humanos, desconocen políticas basadas en los derechos humanos y generan intervenciones, tal cual lo decía Mónica Baeza, alejado o reñido con estos derechos humanos. Creo que esta experiencia por ahí sí sirve para poder contarla y relatarla dentro de este esquema de preguntas, ¿sí? Y poder generar un costo a corto, mediano, largo plazo, un costo accesible para todo y todas las ciudadanas, sin que eso se vea visto como un boicot. Hasta ahora no nos han dicho nada de eso. También hicimos un gran relevamiento a las compañeras de otras organizaciones sobre la conectividad en las escuelas, que bueno, también va a estar a disposición también para los presentes, pero bueno, con lo que comentó Luciana tan rico y Mónica, también no era pertinente hablar de ese tema así, hacer hincapié
sobre todo en la profundidad de los derechos humanos, los tratados y el sistema de protección integral. Muchas gracias, Roberto. Bueno, hay otras preguntas, pero a modo general, lo que les voy a pedir por ahí a Luciana y a Roberto, que están acá presentes, es alguna reflexión en torno a la brecha digital y el impacto en la comunidad docente. No sé, ¿querés que empiece yo, Roberto? Sí, Luciana, sí, por favor. Bueno, el impacto de la brecha digital en la comunidad docente, puedo pensar la respuesta a esta pregunta desde mi propia perspectiva y experiencia, y bueno, me vienen a la mente los distintos diálogos e intercambios que tengo con amigos, amigas, colegas docentes sobre lo que implica, ¿no?, estar atravesando este momento tan único y tan singular, si pensamos que llevamos empezamos en marzo, ¿sí?, cuando se inició el ciclo lectivo, como una solución que parecía de emergencia, pero bueno, la emergencia se instaló entre nosotros y nosotras, y estamos en septiembre y continuamos. Entonces creo que gran parte del impacto también tiene que ver con aprender a manejarnos en la incertidumbre todos estos meses. También lo que comentaba un poquito en mi exposición, lo que implicó no contar con tiempo para planificar, para estructurar, para dar de vuelta, sino que bueno, el imperativo fue sostener la educación, que no se perdieran más días de clase, seguir adelante, y bueno, y de esa forma digamos que fuimos sobre la marcha, improvisando, ensayando, poniendo en juego viejos conocimientos, tratando de incorporar muchísimos conocimientos nuevos respecto a lo que implica el uso de las tecnologías y la incorporación de distintos recursos para sostener las clases en este momento. Pienso a modo cómico que entre otros profes nos reímos porque nos volvimos medios youtuber a veces, ¿no?, preparando clases, intentando hacer múltiples intervenciones, tratando de incorporar todos los recursos de los que disponemos, y todo eso es una sobrecarga de tarea, porque y a la vez, bueno, es un aprendizaje, digamos, medio forzoso y muy sobre la marcha. A todo esto hay que sumarle, bueno, todas las cuestiones más estructurales, de contexto, bueno, yo en mi caso trabajo en la universidad, y bueno, nosotros como trabajadores estatales este año no tuvimos paritaria, no tuvimos ningún tipo de respaldo concreto respecto a lo que implica los costos de sostener la enseñanza en estos contextos, ¿no?, en términos de lo que son los servicios, pero también los dispositivos y las múltiples cosas que fuimos ensayando, desde comprarnos auriculares, desde comprar una cámara portátil, o sea, memorias, discos, o sea, cantidad de cosas que tienen que ver con, bueno, estas acciones que fuimos ensayando sobre la marcha y aprendiendo también. Así que bueno, esa sería como una cuestión en términos de pensar los impactos, ¿no? O sea, lo que implicó no contar con tiempo para planificar y salir, el aprendizaje con muchos errores, pero con algunos aciertos y algunos hallazgos también sobre cómo incorporar y las posibilidades de las nuevas tecnologías en este contexto. Por otro lado, bueno, la preocupación siempre constante con respecto a saber si estamos pudiendo sostener a nuestros estudiantes o los estudiantes abandonan por múltiples razones. Algunas tienen que ver con propiamente con las cuestiones de accesibilidad, en otros casos se da por el propio avance de la enfermedad. O sea, a mí me ha pasado en este tiempo de perder estudiantes de la matrícula porque, bueno, o sea, o se han contagiado o se ha contagiado a alguien de su familia, y eso también implica que además como docentes tengamos que reforzar estos lazos y estas conexiones más humanas para poder entender qué le está pasando a ese estudiante en ese contexto. Y otra cuestión más que creo que tiene que ver con el rol docente,
y las nuevas cosas que tuvimos que aprender y poner en discusión tiene que ver con cómo nosotros estamos acostumbrados a evaluar y cómo evaluamos en este momento y cómo sabemos si el estudiante está aprendiendo o no está aprendiendo, las disposiciones y las distintas regulaciones institucionales que se fueron dando también muy sobre la marcha. Así que, bueno, en esas aguas tormentosas nos encontramos, creo que sosteniendo la situación con mucha carga, con mucho cansancio. Yo es viernes hasta ahora, estoy fundida de lo que fue una semana donde todo además esto pasa ante las pantallas, entonces eso también genera su impacto en términos de cansancio y de agobio. Pero bueno, la verdad que, como insisto, creo que esta situación se está instalando entre nosotros y nosotras, y bueno, queda tiempo todavía como para irlo procesando. Nosotras con la investigación lo que tratamos de hacer fue un registro sobre esas voces y experiencias de estudiantes, pero siempre pensando los sistemas educativos en relación. Creo que sería interesante poder replicar una experiencia parecida enfocada en docentes. Así que bueno, gracias. Bueno, un poco estaba pensando, cuando estaba hablando Luciana y exponiendo un poco la reflexión también, final que nos pedían, y estaba pensando y me imaginaba una pirámide en realidad, invertida. Era una pirámide invertida. Y en la punta de la pirámide, estar en el vértice, lo puse la brecha digital, que era la pregunta. Creo que la brecha digital no deja de ser más que un emergente. Pensaba también en el modelo Chubut, ¿no? De la situación crítica y estructural que tiene nuestra provincia, desde lo edilicio, desde lo educativo, desde el presupuesto y sobre todo algo tan básico como un salario que 3 meses, no solamente los docentes, ¿no? Sino todos los trabajadores del Estado, del Chubut, no cobran, con lo que implica la criticidad y el problema estructural agotado. Como decía, para mí, desde mi punto de vista, esta brecha digital es un emergente de un modelo económico neoliberal, capitalista, que expusimos o expuse en un punto, nada más, porque en definitiva sería, si queremos tomar el toro por las astas, es avanzar en la crítica profunda a este modelo económico neoliberal o capitalista, que en definitiva lo que nos trae es un ajuste estructural económico, pero este ajuste estructural económico no es igualitario, porque en definitiva este ajuste estructural económico se da sobre todo a los grupos más vulnerables. Fíjense que detrás de un docente yo puedo poner un trabajador y sus derechos humanos laborales. En definitiva diría eso. Y digo, si yo coloco la brecha digital en terminología jurídica de derechos humanos, sería una violación a los derechos humanos por parte del gobierno y los estados. La brecha digital, en definitiva, en realidad es una violación a los derechos humanos. Es una violación no solamente a las personas y a los trabajadores que están en contacto, en este caso, al sistema educativo, pero también puede ser al sistema de salud, porque también vimos que el derecho digital hoy está prácticamente, y el nuevo modelo económico basado en la economía del conocimiento, la sociedad del conocimiento, indica o impera que todos de una u otra manera tenemos que estar conectados y todas tenemos que estar conectados. Creo que esta brecha digital abarca todo y, como decía Luciana, es importante colocarlo en la mesa de debate para poder decirle a los gobiernos que esta brecha digital la podemos achicar o prácticamente la podemos anular en tanto y en cuanto los gobiernos puedan generar un control hacia los modelos económicos, como decía Mónica, ¿no? A esos monopolios de la información, a esos monopolios de la distribución, o por ejemplo, tranquilamente al no pago de la deuda externa provincial, o la renegociación, la reestructuración de la deuda externa nacional, pero que no pase, ¿sí? Como variable o ajuste, o el ajuste estructural pese sobre los sectores vulnerables, porque en definitiva los trabajadores de la salud, de la educación, de la justicia, como hoy estaban reclamando,
u otros actores que se van dando, en definitiva, lo que están generando con sus acciones es ejercicio de derecho de la ciudadanía o derechos humanos, que son obligaciones de los estados y los gobiernos. Muchas gracias, Roberto, por las respuestas. Gracias, Luciana, también por las respuestas. Como para ir cerrando este conversatorio, queremos agradecer nuevamente a los y a las exponentes que nos acompañaron hoy, la licenciada Baeza, la doctora Lago y el abogado Scheiker. También agradecemos la participación de todos y todas que nos acompañaron hoy y a la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco por brindar este espacio. Les comentamos que de la Cátedra Libre de Derechos Humanos continuamos con el curso introductorio a los derechos humanos a través del aula virtual, donde vamos a subir los materiales y la actividad de este eje. Nuestro próximo encuentro será el día 25 de septiembre. Los y las esperamos. Muchas gracias a todos. Gracias.